Yo quería preguntarte, cuando tú eras pequeña, ¿qué tú decías que querías hacer cuando crecieras? ¿Qué decías que querías estudiar o cómo querías vivir o qué querías hacer con tu vida? ¿Cuáles eran tus sueños cuando eras pequeña? ¿Puedes recordar? Oye lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo recuerdo que cuando yo era niña, yo, mi papá se convirtieron, mis padres, y me llevaban a la iglesia. Yo recuerdo que después de un tiempo, una noche, una hermana dijo, Keren, yo tenía como 7 años, 8 años de edad, y ella dijo, Keren, ven para que cantes. Y a mí me temblaron las piernas, yo quería como que se abriera un hoyo y yo desaparecerme de ese lugar porque a mí en ese momento, ¿qué pasa a cantar? Yo me sorprendí. Y entonces tenía tanto miedo. Tenía miedo de coger el micrófono, de pararme enfrente de la congregación, no sabía qué cantar, pero le dije a una amiga que estaba al lado, le dije, ven, pasa conmigo, para que el miedo como que se disimulara un poco y también que sentirme que estaba acompañada. Y recuerdo que empecé, ella pasó conmigo, solamente se paró al lado mío y eso me dio la fuerza para pasar, coger el micrófono. Y recuerdo que canté en esa oportunidad esta alabanza que dice, yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la obra del Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la gloria del Señor. Esa estrofa, eso es lo único que me sabía, eso es lo único que canté. Lo repetí 2 veces y ahí terminé y entregué el micrófono. Yo no sé si tú alguna vez has cantado esa canción, si conoces esa alabanza, si la has escuchado alguna vez. No sé si fuiste a la iglesia cuando era pequeña o de alguna manera has escuchado esta alabanza. Pero mira, yo, para ser honesta contigo, yo no sabía en ese tiempo, yo no sabía lo que realmente significaba ser un vaso para la gloria del Señor. Yo solamente la canté. Yo quiero ser un vaso. Como hay muchas canciones, muchas alabanzas que tal vez tú las cantas, pero realmente no sabes el significado. Yo no sabía cuál era el significado. Y con el pasar del tiempo, volver a los caminos del Señor, volver a encontrarme delante de Él, tampoco sabía lo que era realmente ser un vaso para la gloria del Señor. Y después a mí me entró curiosidad porque siempre me sonaban esas letras de esa canción. Porque ese día, a los 7 años de edad, fue un impacto para mí. Fue la primera vez que me paré al frente de un público. Fue la primera vez que cogí un micrófono, a pesar del miedo. Y ese día, siempre lo recordaba. Pero después de un momento yo dije, déjame ver qué significa realmente. ¿Para qué un vaso? ¿Cómo un vaso para la gloria del Señor? ¿Qué es lo que realmente significa eso? Y descubrí que en los tiempos de la antigüedad, en los tiempos antiguos, se usaban los vasos y se colocaban en la entrada de las puertas. Se ponía con agua fresca. Y esa agua era para saciar esa sed de las personas que llegaban, a los visitantes que tenían que caminar por mucho tiempo para llegar a los lugares. Cuando llegaban, lo primero que encontraban era ese vaso. Después de recorrer distancias caminando, ese vaso lleno de una agua fresca y tomaban agua para saciar su sed. Y era una costumbre que se utilizaba en esos tiempos antiguos. ¿Para qué? Para aportar a esos huéspedes, a esas personas que llegaban, para brindarle atención, que llegaban muertos de sed, que es una frase que decimos, estoy muerta de sed. Cuando uno tiene sed, lo que quiere es agua. No quiere que nadie te salude ni nada, tú lo que quieres es agua. Entonces, esa agua estaba ahí para esos visitantes. El agua la usaban, bebían agua, se lavaban los pies, que estaba lleno de polvo y sucio, para poder entrar en las casas y sentirse fresco. Y esto era honrar a los visitantes, honraban a las personas que llegaban. Y todos los días se ponía este vaso con agua fresca, se colocaba al frente de esa puerta para saciar esa sed. Y eso significaba vasos de honra. Y Dios nos compara con ese vaso. Dios te compara a ti con un vaso para su gloria y su honra. Dios te considera a ti como un instrumento para el servicio de Él, para su gloria. Y cuando estudié esto del vaso para la gloria de Dios, lo primero que noté es que el vaso es un instrumento. Es un instrumento que ha sido diseñado para algo valioso, para contener algo valioso.
y que este vaso es de utilidad para servir, para tener un contenido y servir a las personas que toman de ese contenido. Entonces yo decía, wow, yo quiero ser ese instrumento de Dios que contenga este contenido para saciar la sed de muchos que vienen a los brazos del Señor. Yo no sé qué tú pensabas cuando eras pequeña que querías ser, si un vaso para la gloria del Señor, si pensabas que querías ser doctora, abogada, médico, no sé qué pensabas que querías ser, pero siempre es cualquier cosa que pensaste y tal vez no lo hiciste cuando grande. Lo más importante es que ahora de adulta, no importando la profesión que estés tomando, estés haciendo, o si no estás haciendo ninguna profesión, inclusive si eres mamá, que es la mejor profesión del mundo, que puedas saber que todo lo que haces al final es para la gloria de Dios. Ha sido diseñada por Dios para su gloria y para su honra. Ha sido diseñada por Dios para una finalidad útil, para el servicio. Dentro de ti, todo lo que tú has pasado, todo lo que tú has vivido, todas tus experiencias, todo esto que está dentro de ti, Dios lo ha transformado para que sea útil y creado para el propósito divino de Dios mientras estás en esta tierra. O sea, todo lo que tú has vivido no tiene desperdicio. Oye lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oye, ¿qué significa? Que eres hechura del Señor para buenas obras. Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, te preparó para que tú vivas en ella, para que seas un vaso para su gloria y para su honra. Y Dios desea que tú entiendas que no solamente cantar la canción como yo hacía cuando era pequeña, quiere hacer un vaso, entender que lo que te está pasando, Dios quiere que lo utilices para su gloria y para su honra. Y por eso que Dios quiere limpiarnos de contaminación, restaurarnos, porque tú no vas a usar un vaso sucio para darle agua o jugo o lo que sea a una persona. El vaso tiene que estar limpio. Y para nosotras ser limpiadas, ser restauradas, muchas veces pasamos por situaciones. Porque en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio del fuego, Dios nos está purificando. Pero en sus manos somos sus vasos portadores de su gracia y de su amor. Yo quiero que tú entiendas que hay algo valioso que Dios ha depositado en ti. Hay algo valioso que Dios ha depositado en tu corazón para que así lo uses para el servicio de Él. Que tu valor no radica en lo que te hicieron, en lo que te dijeron. Tu valor no radica en las cosas que pasaste, en las cosas que te hicieron. Emma, tu valor al final no radica en lo que somos, ni en tu nombre, ni en tu título, ni en lo que has vivido. Tu valor radica en lo que Dios ha depositado en ti a través de todo eso que tú has vivido. Porque Dios lo ha transformado al final para su gloria y para su honra. ¿Qué te hace sentir o pensar el saber que eres un vaso para la gloria y honra de Dios? Que tú portas en ti la gloria de Dios. Y tú dirás, pero ¿quién soy yo para portar la gloria de Dios? Porque Dios te ha escogido para grandes cosas. Dios te ha escogido para que lo que has vivido se ha transformado como un testimonio para saciar la sed de aquellas personas que están sedientas, sin esperanza, de aquellas personas que no confían, que no creen, de aquellas personas también que han pasado por cosas que tú has pasado y tú entiendes lo que es pasar por esas cosas. Porque el que no ha pasado por algo no lo sabe, no sabe lo que es pasar por eso. Pero tú que has pasado por diferentes situaciones, ya sea por la depresión, por la preocupación, por el estrés, por la enfermedad, cualquier experiencia que hayas vivido es parte de lo que Dios quiere utilizar para saciar la sed, para el servicio de esas personas que necesitan una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra para que la levante. Y eso Dios te ha usado a ti, para ese vaso, para su gloria y para su honra, para anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Tú quieres ser ese vaso para su gloria y para su honra?
Pero para hacer ese vaso tiene que ser purificado en la presencia de Dios. Y para eso necesitas sabiduría todos los días para lidiar con las situaciones de tu vida. Pedirle a Dios todos los días sabiduría. Oye, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1, 2, 4? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, lo que estás viviendo es parte de lo que Dios quiere hacer a través de ti para ese vaso que quiere ser purificado en su gloria y su presencia. Ese sufrimiento, eso que le llama sufrimiento, eso es lo que le llama prueba, eso que le llama situaciones difíciles, es parte de lo que Dios está usando para limpiarte. Pero esto que estás pasando se vuelve más fácil y más soportable cuando sabes que Dios lo va a usar a tu favor y que Dios lo va a usar para su gloria y para su honra. Eso que estás viviendo, al final tiene beneficios para la gloria de Dios, aunque ahora no lo puedas ver. Y cuando lo ves de esta manera, puedes tener gozo en medio de la tormenta, en medio de las situaciones que estás viviendo. Oye también lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, 1:12 dice, bienaventurado el varón que vos soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Oye, el sufrimiento tiene beneficio, la situación que estás viviendo tiene un beneficio al final, porque eso Dios lo va a tornar para tu bien, para que puedas ser ese vaso limpio para el servicio de Dios. El Señor quiere que en medio de la adversidad, en medio de tu dolor, en medio de las situaciones que estás pasando, en medio de los problemas que son oportunidades, Él quiere poner a prueba tu fe. Él quiere que todo esto produzca al final paciencia, produzca madurez espiritual en todas las dificultades que puedas estar viviendo o todo lo que has vivido desde pequeña hasta adulta. Todo esto Dios lo quiere tomar para bien. Dios lo quiere transformar a la imagen de Cristo. Para que al final tú te regocijes en el Dios de tu salvación. Para que al final veas cómo Dios, todas esas situaciones que has vivido o estás viviendo tal vez, en tiempos difíciles, en tiempos de dolor, en tiempos malos, Él lo va a tornar en cosas buenas, para su gloria y para su honra. Yo sé que nadie quiere experimentar dolor ni sufrimiento. Nadie quiere experimentar cosas difíciles. Nadie. Pero es inevitable porque estamos en un mundo caído. Pero qué bonito que podamos ver como Jesús ve. Ver como Dios ve. Ver más allá de nuestro dolor, ver más allá de tu sufrimiento, ver más allá de las situaciones difíciles que estás pasando y no desperdiciar ese sufrimiento y esa prueba, esa dificultad que estás viviendo. No lo desperdicies, porque hay un propósito de Dios en ti. Eres un instrumento de Dios y Él quiere usarlo para su gloria y para su honra. Dios conoce tu valor y Él desea usarte como ese vaso honorable para su servicio. Entonces mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesta a convertirte en ese vaso que Dios quiere usar? ¿Estás dispuesta a convertirte en ese vaso para su gloria y para su honra? Porque, oye, Dios no ha terminado contigo. Dios quiere hacer cosas más maravillosas de las que has hecho, de las que tú has vivido. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas pasado. Todo lo que has pasado es parte de ese propósito de Dios en tu vida. Así que sal de tu zona de confort. Confía en todo lo que Dios hace y lo que quiere hacer en tu vida. Llénate de fe y de amor cada día y toma tu cruz y sigue a Dios, sabiendo que todo es para su gloria y para su honra. No sé cuál es el sueño que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cuál era el sueño que tenías cuando pequeña? Si era doctora, ahora vas a ser doctora del corazón, de corazones, del alma de las personas. Si era... No sé qué querías ser maestra, ahora vas a enseñar la palabra de Dios. Ponme en los comentarios qué tú querías hacer cuando era pequeña. Quiero leerte.
Quiero leerte y quiero saber si eso has entendido que eso Dios ahora lo ha transformado y lo ha colocado para su gloria y para su honra, viviendo en la fe, avanzando en fe, permitiendo que las cosas y los sufrimientos y las situaciones y el fracaso del pasado o las situaciones difíciles que hayas estado viviendo en tu vida no impidan que tú alcances el propósito de Dios por lo cual Él te puso en esta tierra, que al final te colocó para su gloria y para su honra. Dios te ama y Dios quiere que cumpla su propósito por el cual ha sido enviada aquí a esta tierra. Así que esta oración conmigo, Señor. Gracias por tu propósito eterno en mi vida. Gracias, Señor, porque yo quiero ser un vaso para tu gloria y para tu honra. Gracias por tu estandarte de amor. Gracias por tu esperanza, que son nuevas cada mañana, por tu misericordia. Gracias por tu sanidad, por la felicidad, por las amistades. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por este entendimiento de entender que todo lo que sucede en mi vida es con un propósito para purificarme, para transformarme, para yo decir, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Y en medio de todo esto que estoy pasando, tú, Señor, lo transforma para el servicio a la humanidad, para el servicio de aquellas personas que necesitan entender que hay vida en ti, que hay esperanza en ti, que hay paz en ti, Señor, y que tú a través de ti todo es posible para nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a confiar, a pararme con confianza, Señor, a entender y confiar que tú estás obrando en mí y que todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque me estás transformando en ese vaso para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones. Hasta la próxima. Contra todo pronóstico.